Estamos con Andrés Arauz, él es dirigente político de Ecuador, fue ministro coordinador del conocimiento y talento humano durante la presidencia de Rafael Correa, además de funcionario del Banco Central, también fue ministro de Cultura y Patrimonio, es un especialista en el tema de dolarización, de hecho fue el candidato a presidente del partido de Correa en las últimas elecciones presidenciales y vamos a tratar de aprovechar su experiencia para preguntarle en el debate que está produciendo la Argentina sobre la dolarización. Vamos a recibirlo con una canción clásica del folclore ecuatoriano, así que escuchamos la canción y ya hablamos con él. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá, Sandito donde te encontré. Muy buenos días, Andrés Arauz, Jorge Fontevecchia los saluda, encantado, muchas gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a comprender un poquito mejor qué experiencias podemos sacar del modelo de la dolarización en Ecuador. Entrevistaba hace muy poquitos días a Jaime Nebot, quien decía que la dolarización había sido tan exitosa que hasta quejándose quienes se oponían a ella no la sacaron, refiriéndose a Rafael Correa. Me gustaría la posición suya, la de Rafael Correa a través suyo, de la dolarización. Bueno, muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. La dolarización en el Ecuador no puede ser analizada sin tomar en cuenta el contexto de cómo entramos a ella. Fue una situación absolutamente traumática en el contexto de una enorme fuga de capitales y quiebra bancaria que fue impuesta a los ecuatorianos en violación de nuestra Constitución y significó un salto en los niveles de precios extremadamente alto. La economía política del inicio de la dolarización significó un beneficio directo para el sector importador del país en desmedro de las fuerzas productivas nacionales. Es verdad que en el Ecuador, luego de unos 3 o 4 años traumáticos de dolarización, con cambio en los precios relativos absolutamente radicales, significó una dependencia de la entrada de dólares del exterior. En el Ecuador la dolarización no se hubiese podido sostener si hubiese sido por 2 factores. La primera, las remesas de los migrantes. ¿Por qué? Porque en esa crisis que detallé al inicio, salieron 2 millones de ecuatorianos de su patria que no podían generar medios de vida en el contexto de la dolarización y los dólares tuvieron que entrar de parte de ellos, desde España, desde Italia, desde Estados Unidos. Y la segunda fue la fuente del petróleo. En la dolarización ecuatoriana hay una crónica fuga de capitales únicamente compensada por las exportaciones de petróleo del Estado ecuatoriano. En el caso de Argentina, en donde pues las exportaciones del petróleo no son tan altas o nulas, no hay esa fuente de ingreso de divisas del Estado, ¿no? Del Estado de forma directa. ¿Qué representan las remesas no sé cómo medirlas, si respecto del Producto Bruto o respecto del total de las exportaciones? En el caso de México, por ejemplo, otro país que tiene una enorme cantidad de su población viviendo fundamentalmente en Estados Unidos, las remesas son tan importantes como la exportación de petróleo. En el caso de Ecuador, ¿es comparable lo que se recibe
por remesas que lo que se recibe por la venta de petróleo, por ejemplo? Sí, en los primeros años de la dolarización, sí, las remesas fueron cerca del 10% del PIB, por ejemplo, en el año 2000, 2001. Luego, obviamente, con el crecimiento de la economía que alcanzamos en el gobierno de Rafael Correa, las remesas paulatinamente fueron reduciendo su importancia. Siguen siendo un rubro clave de que supera el 5% del PIB. Pero mira, en otros países dolarizados como El Salvador, las remesas están cerca al 25% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, eso es clave entender, es decir, ¿cuál es la fuente de dólares que va a abastecer la dolarización, ¿no? La dolarización mágicamente no resuelve nada, es porque hay una fuente de dólares que abastezca de dólares la economía, que permite que haya oportunidades de empleo, de crecimiento, de que ese circulante se pueda convertir en una fuente de prosperidad económica. Y en el Ecuador, en su primer momento, las remesas, luego el petróleo, y eso es importante porque en el Ecuador el Estado tiene un monopolio en la exportación del petróleo, y eso significa que las divisas que generaba el Estado ecuatoriano subsidiaban la oferta monetaria. Pero por último, y es algo que quizás me preocupa mucho del debate en Argentina sobre la dolarización, es que la dolarización es una triste invitación a convertirse en un país sede del narcolavado. El lavado de dinero, el narcotráfico busca países que estén dolarizados, porque la droga se vende en los países del norte en dólares y necesitan lavarla en algún lado. Y lamentablemente el Ecuador, especialmente ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, se ha convertido en un país de narcolavado, y ese sería un riesgo también para la Argentina con las consecuencias Andrés, de la violencia que eso acarrea. yo entiendo que usted como candidato propone la desdolarización de Ecuador. ¿Es posible desdolarizar un país dolarizado? ¿Por qué Rafael Correa, siendo crítico, no llevó adelante una desdolarización? Lamentablemente no se puede desdolarizar en el contexto ecuatoriano, porque somos un país, digamos, muy pequeño, periférico, que no marca tendencias internacionales, sino que las adopta. Y en nuestro país la entrada a la dolarización ya fue un ejercicio traumático. Salir de la dolarización en nuestro país sería catastrófico. Yo no lo propuse en la campaña porque significaría una desestabilización de nuestro sistema financiero. Hay ejemplos, solo un par en la historia de países que se desdolarizaron. El uno fue la República Dominicana en los años 60, luego de que se reiteró una invasión estadounidense. Y la segunda, más reciente, es el caso de Zimbabue, que había sido dolarizado y también se desdolarizó, con también una experiencia traumática. ¿Pero por qué lo hizo? Porque no habían suficientes dólares para sostener la dolarización. Lo que yo proponía para el Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de Banca Central Ecuatoriana, un dinero electrónico que permita aprovechar, digamos, a la dolarización, pero con medios de pago domésticos, soberanos, Una y de convertibilidad. esa manera poder utilizar los dólares. Una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El utilizar billetes dólares para pagos nacionales es extremadamente ineficiente y reduce las oportunidades de comercio internacional. O sea que la propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo la Argentina. Sí, a partir de el uso de las tecnologías modernas, claro, sí, sí. Sí, queda de muy los claro. medios de pago electrónicos, ¿no? No una convertibilidad de vieja usanza, sino una, podríamos llamarla ecuadolarización, con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de la balanza de pagos para evitar la fuga de capitales, que en el Ecuador es crónica. Y me llama la atención la entrevista a Jaime Nebot, porque él es uno de los protagonistas de la fuga de capitales en el Ecuador, teniendo casi todo su patrimonio en offshores en Panamá y en Estados Unidos.
Andrés Arauz, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí estamos a disposición para que su mensaje llegue cuando a usted le parezca. Le volvemos a colocar esta canción folclórica ecuatoriana y le mandamos un abrazo cálido de la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y solo una reflexión final, si me permite, claro. Y es que el debate en la Argentina tal vez es importante que también lo consideren en el marco de una integración regional. Más que adoptar el dólar, creo que estamos en un momento histórico que nos permitiría adoptar el sur, esta unidad regional monetaria que se está planteando con cada vez más fuerza y que veremos con fuertes noticias en los próximos meses. ¿Usted se refiere, un abrazo y un saludo a toda Argentina. ¿Usted se refiere a la propuesta brasileña, para ser concreto? Sí. Yo creo que estamos a puertas de ver el nacimiento de una unidad monetaria regional. Yo mismo vengo trabajando fuertemente en aquello con el equipo del presidente Lula y creo que hay que encontrar otras alternativas. Por supuesto que hay que ver la manera de reducir la inflación, darle estabilidad cambiaria al pueblo argentino, pero yo creo que no va por la adopción de una moneda foránea, sino de una propia pero regional. Y estamos encaminados en esa dirección. Andrés Arauz, nuevamente muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. Tenga un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la florinata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Simiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Simiruquito por aquí, Simiruquito por allá, Sambito donde te encontré. Modo Fontevecchia. Periodismo de autor. Cada mañana.